Levíticos 11:37. Y aquí entramos en otra poderosa revelación, otra poderosa y profunda revelación. Vamos a leer Levíticos 11:37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla, pon esto en tu espíritu, pon esto en tu memoria, alguna semilla que haya de sembrar será limpia. Versículo que sigue dice: mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y en este texto yo quiero titular la meditación de estos dos textos. El título de esta meditación de Levíticos 11:37 y 11:38 es semilla limpia y semilla inmunda. Y esto está tremendo. Semilla limpia y semilla inmunda. Voy a regresar al 37. Si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Voy a explicar. Los cadáveres de animales inmundos, según la revelación de Dios, podían contaminar ciertas cosas, pero no todas. Aquellas cosas que son figura de realidades divinas, donde representan a Dios, relacionadas con Dios, estos cuerpos de animales inmundos no podían contaminarlos. Por ejemplo, la cisterna que representa a Cristo, la fuente que representa a Cristo, y aquí la semilla representa algo poderoso de la realidad de Dios. Y en este texto dice que aquella semilla que estaba lista para ser sembrada no podía ser inmunda, a menos que la mano del hombre la adulterara, a menos que la mano del hombre interviniera y la manipulara y le diera mal uso. Entonces la semilla tenía que ser inmunda. Y aquí Dios nos está hablando algo poderoso relacionado, hermanos, con la palabra, porque la palabra está representada en la semilla. La semilla representa la palabra de Dios. Por eso se nos da el ejemplo, a manera de ejemplo, para poder entender, hermano, lo poderoso de la palabra de Dios. La esencia pura de la naturaleza de la palabra, se nos pone la semilla para sembrar. Esa semilla que se menciona ahí, que estaba lista para ser sembrada, que no podía ser contaminada, aunque le cayera algún cadáver de animal inmundo, permanecía limpia y no era inmunda. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí en Levítico, donde dice: y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpio? Lo que Dios nos está enseñando es que la semilla representa la palabra de Dios, la cual en sí misma, la palabra de Dios en sí misma es pura, limpia y santa. La palabra de Dios en sí misma tiene naturaleza limpia e incorruptible. Por sí sola la palabra es santa. Por sí sola la palabra es incorruptible. La palabra de Dios como semilla, no hay nada inmundo en ella. No hay nada sucio en la palabra. La palabra es pura, la palabra es limpia, la palabra es perfecta, la palabra es fiel. Mire, usted puede ver las características de la naturaleza de la palabra en el Salmo 19. Da una lista de todas las características de la palabra de Dios en su naturaleza espiritual, que no hay nada inmundo en la palabra. La semilla de Dios, su palabra es completamente limpia y tiene poder para sembrar. Mire el poder, el potencial que tiene la palabra de Dios. Se utiliza para sembrar vida,
porque es una semilla totalmente pura que tiene el potencial de producir creyentes como árboles llenos de fruto. ¿Sí sabía usted que una semilla, por muy pequeña que sea, es un árbol en potencia? Y cuando la palabra de Dios, que es pura, limpia y santa, se siembra en el espíritu del hombre, ese hombre se convierte como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira el potencial de la palabra. Lo que la palabra bien sembrada, la palabra limpia, no adulterada, no manipulada, no pervertida, no alterada, puede hacer en tu vida, en mi vida. La palabra de Dios puede convertirnos en árboles fructíferos, creyentes bien sólidos, creyentes de convicción, creyentes bien cimentados en Dios. Por eso, hermano, yo me trato de apegar al texto. Si usted se da cuenta, hermanos, en todas las predicaciones, enseñanzas de los miércoles, de los domingos, hasta allá cuando ando discipulando los sábados, yo evito andar hablando de boberías. Yo me voy a la palabra, le explico la palabra, me detengo en la palabra, en los detalles de la palabra, porque sé que al dar la palabra se está sembrando en usted, y esta palabra va a llevar fruto. Entonces, hermanos, la palabra se representa como semilla. Todas las cosas que usted recibe en esta tierra, de todas las cosas que usted recibe, lo más poderoso que puede recibir es la palabra de Dios como una semilla en su espíritu. Y es totalmente confiable. Es una palabra fiel. Es una palabra perfecta. Es una palabra confiable. No hay nada impuro ni sucio en ella. Si la palabra de Dios es sembrada en nosotros como semilla, brotará la vida de Dios en nuestra alma, y con ella la santidad de Dios en todo nuestro ser. Vamos a mirar, no me voy a quedar con las ganas. Vamos al Salmo 19. Rápidamente a mirar lo que la palabra de Dios hace, hermano, el potencial de la palabra de Dios en la vida del creyente. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Vamos a mirar 7 en adelante, 19:7. El potencial de la palabra de Dios como una semilla. La ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma. Si usted recibe la palabra de Dios con sinceridad, aquí el asunto es creerle a la palabra, hermanos, por encima de lo que la gente diga que no es malo, que sí es malo. Créele a la palabra. La palabra te va a convertir, te va a transformar. El testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo. Fíjese, la palabra imparte sabiduría. Después dice: los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, que alumbra los ojos. A mí me ha alumbrado mucho, y no está hablando de estos ojos, está hablando de los ojos del Espíritu. Te llena de luz espiritualmente. El temor de Yahvé es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Mire lo que tiene la palabra de Dios. Como semilla es limpia, incorruptible, pura. Bendito es el nombre del Señor. Recibamos la palabra de Dios entonces con mansedumbre, con disponibilidad, con disposición. Ok, pasamos al versículo 38. Y esto es trágico. Hablando de esa misma semilla, porque sigue hablando de la semilla, pero aquí hay un problema. Que la semilla, cuando era manipulada por la mano del hombre, ahí la semilla perdía su naturaleza limpia.
Versículo 38. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, ahí habla de la mano del hombre. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, o sea que alguien por error o por accidente, por qué sé yo, le ponía agua a la semilla, mojaba la semilla. Está hablando de semilla mojada. Y si a esa semilla mojada le caía el cadáver o entraba en contacto con el cadáver de algún animal inmundo, ¿qué pasaba con la semilla? Perdía su esencia, perdía su limpieza. De ser una semilla pura, limpia, se convertía en una semilla inmunda. Y esto es muy trágico, hermanos, porque está hablando de la palabra de Dios. Lo que el hombre corrupto, carnal, mundano, pecaminoso, sin temor de Dios, puede provocarle a la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma, como semilla, su naturaleza es completamente limpia, pero cuando es manipulada erróneamente, y mucha atención los que predican y los que enseñan, y no nada más para los que están aquí, sino para los que ven también los videos, para los pastores, para los predicadores, mucho cuidado, hermanos. Porque cuando la palabra de Dios, la semilla de Dios, se manipula erróneamente por la mano del hombre, puede convertirse en una semilla inmunda. Y esta es una revelación espiritual de lo que sucede con la palabra de Dios cuando el hombre la malusa. Mas si se hubiere puesto en agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Por poner agua en la semilla, poner agua en la semilla habla de ser manipulada, de ser usada erróneamente para el hombre, porque las semillas se siembran secas, no se siembran mojadas. Un grano, una semilla que tú la pones en agua se va a podrir, se va a echar a perder. Siempre, hermano, lo que se siembra en la tierra se siembra seco. ¿Y qué es lo que representa esto? La intervención humana. Es el hombre que muchas veces pervierte la palabra de Dios como semilla. Esa es la realidad espiritual de ponerle agua a la semilla. Cuando humanamente mal usamos y distorsionamos el propósito principal de la palabra de Dios. La palabra de Dios como semilla tiene que ser sembrada en el corazón. Pero muchas veces pervertimos la semilla de Dios, la hacemos una semilla inmunda por estar agregándole agua. Y en este contexto, ¿qué representará el agua? ¿Qué significará espiritualmente ponerle agua a la semilla, mojar la semilla? En relación a la palabra de Dios, ¿de qué acción me está hablando? Escuche por favor. El agua dentro de la semilla, el agua dentro de la semilla representa la vida del hombre. Esa vida carnal, esa vida pecaminosa, pervirtiendo la palabra de Dios, distorsionando la esencia pura y santa de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el predicador, el que es maestro de la palabra, el que enseña la palabra, el que predica con la palabra, el que evangeliza con la palabra, todo aquel que usa la palabra de Dios y al usar la palabra de Dios, mezcla la palabra de Dios con sus experiencias humanas pecaminosas, con sus emociones carnales, va mezclando toda su humanidad pecaminosa, vamos mezclando su carnalidad pecaminosa con la palabra de Dios. Espiritualmente le está poniendo agua sucia a la semilla de Dios. Se ha escuchado predicadores que hablan más de sus asuntos personales, hermanos. Le están poniendo agua a la semilla, están pervirtiendo la semilla.
Hablan más de sus emociones, hermanos. Hoy hay una palabra muy emocional circulando en las redes sociales. Y muchos creyentes, por falta de discernimiento, le están diciendo amén a toda esa palabra mojada. Semilla mojada. La palabra alterada, la palabra mal usada, al entrar en contacto con la carnalidad y la espiritualidad muerta. Esto está representado en los cadáveres. La espiritualidad muerta del predicador, de aquel que usa la palabra, de aquel que va predicando la palabra, hace que la palabra de Dios, la semilla de Dios, se vuelva inmunda, estéril, impura y sin provecho para los creyentes y para los oyentes. Hoy hay mucha palabra adulterada. Mira, hermano, que hay predicadores que hasta le ponen se escucha en las predicaciones el odio y el coraje de ellos mismos en las predicaciones. ¿Se ha escuchado esas predicaciones, hermanos? Donde se escucha a veces el coraje que trae el predicador, el enojo que trae el predicador, el odio que trae el predicador. Por ejemplo, aquellos que les gusta andar hablando y tirando al de los demás predicadores. ¿Se dan cuenta que no es mi línea andar hablando de los demás? Yo no pierdo mi tiempo en andar criticando a tal predicador que echándole. No. Eso es pervertir la palabra. Eso es ponerle agua sucia a la semilla. Hoy, hermanos, se está pervirtiendo la palabra de Dios, alterándola con las emociones del predicador, con los sentimientos del predicador, con las experiencias humanas del predicador. Tenemos que tener mucho cuidado, porque esa palabra donde va plagada por las emociones del predicador, por los sentimientos del predicador, hermano, por las experiencias humanas, carnales, sentimentales, emocionales del predicador, está haciendo lo que dice aquí, le está poniendo agua a la semilla, y esa semilla, la palabra, está siendo inmunda por tocar lo muerto del predicador, lo que tiene muerte en su espíritu, en su conciencia. La palabra de Dios como semilla manipulada, alterada, mojada, se torna en una semilla inmunda. Esto es fuerte, ¿verdad? La palabra de Dios, que el ser humano la convierte en una semilla inmunda. Eso me pone a pensar, ¿cuántos predicadores van a ser juzgados severamente por Dios por estar manipulando la palabra, por estar distorsionando la palabra, por estar corrompiendo la semilla, la palabra de Dios? Cuando corrompemos la palabra de Dios, hermanos, se vuelve estéril, una semilla sin fruto, una semilla sin vida, y lo único que puede provocar es muerte. Muerte, porque la palabra de Dios alterada, corrompida y manipulada, lo que va a provocar es muerte. Y todo lo que tiene muerte va llevando inmundicia, y todo lo que tiene inmundicia sigue contaminando de muerte. Eso es lo más trágico. Por eso yo le pido, por favor, sea muy sabio en escuchar predicaciones en el internet. Sea muy sabio, hermanos. Sea muy sabio, sea entendido. No ande escuchando cualquier palabra, porque hoy se está sembrando mucha semilla inmunda en los corazones de algunos creyentes. Aquella palabra alterada, contaminada con la psicología barata del mundo, predicadores carnales sin temor de Dios, hablando sin discernimiento de las realidades espirituales de la palabra de Dios, semilla mojada de emociones carnales y vana palabrería sin discernimiento espiritual. Se les ocurre hablar de cosas que no entienden, de realidades espirituales que no logran discernir. Y así hay muchos ejemplos, hermano, de predicadores que andan hablando cosas que no saben, no les alcanza el discernimiento para darse cuenta de que son realidades espirituales. Y cuando se predica la palabra sin discernimiento, es ponerle agua a la semilla.
Y podemos estar hablando boberías y una sarta de mentiras, hermanos. Y si no tenemos el discernimiento, en lugar de recibir vida, vamos a recibir muerte. Toda palabra que confunde, toda palabra beliscosa, toda palabra, hermanos, alterada, toda palabra que divide, es una palabra mojada con agua sucia. Y el agua sucia que mojaba la semilla habla de lo que sale de la persona humana. Acuérdese que el agua representa vida, pero en este caso representa la vida del hombre. La vida del hombre que moja la semilla, que manipula la semilla. Qué tremenda revelación con la semilla mojada que se convertía en inmunda. Pónganse en pie, por favor.